Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. En internet, para toda la red, pues un saludo muy cordial de su canal, de todos los que colaboramos en él. Y bueno, pues nuevamente se antojan las noticias, las clásicas que hay, ¿verdad? Con referente al referéndum. Ayer estaba leyendo yo a Le Monde de París, Le Monde de Paris, y dice que el no parece que va a predominar en las elecciones próximas que se van a tener el domingo. Bueno, y aquí vamos a hablar en caso de que haya no. Lo mejor, como decía Stiglitz y Krugman, y yo también no estoy de acuerdo, de que Grecia se deje el euro como moneda internacional. Puede estar en la comunidad económica si quiere, que no lo pueden votar, como dicen Grexit, va a ser difícil, tendría que ser una decisión también del pueblo griego. Puede dejar el euro, a lo mejor por las presiones al decir que no puede pagar, pues la votarían. Es decir, habría una votación generalizada en Bruselas y decir que Grecia ya no permanezca en la comunidad. Más hay otra bronca, o hay otro problema. Grecia está pidiendo ya una quita por primera vez, que es lo que me gusta de esta propuesta, está pidiendo una quita de su deuda. Es decir, no puedo pagar, no tengo hay capacidad, vas a tener lo tipo que pasó en Argentina. En Argentina la quita fue de 66%, que hizo el señor Kirchner, eso es lo que hay que admirar al señor Kirchner, en su poder de negociación, y permitió pues que la Argentina con su peso hiciera un nuevo peso, lo que ustedes quieran, se le hizo una quita, tuvieron un proceso hiperinflacionario al principio y posteriormente se estabilizaron las cosas. Ahora Argentina pues debe mucho menos que México, gran parte de Sudamérica y la mayor parte de los países del mundo, y le permitió tener un desarrollo durante los últimos 10 años. Hoy el ingreso por habitante de Argentina es superior en 40% al de México, ¿verdad? No tanto como Uruguay, que le ha ido bien, y a Chile, pero el fenómeno griego podría parecerse mucho al fenómeno argentino. Se genera nueva moneda, va a haber especulación, va a haber hiperinflación o una inflación acelerada o alta inflación, va a haber una devaluación de la moneda que le va a convenir a Grecia para poder exportar al mundo, poder recibir turistas, pues va a ser considerada una área muy barata para turistear, que es lo que exporta básicamente Grecia. Va a poder consolidar sus mercados, sus finanzas internas, porque al negarse al pago al Fondo Monetario, como en el caso de los acreedores de Alemania y Francia, no va a tener tanto esa presión. Ellos son los que tienen que acceder a una quita. ¿Por qué? Porque pues, no te puedo pagar, no tengo dinero. Mientras tanto, ese dinero se puede utilizar para obra de infraestructura, desarrollo económico, que el país pueda crecer y decirles, bueno, señores, te voy a ir pagando en función de lo que yo crezca. Si no crezco, no te puedo pagar. Hoy se está previendo que la economía griega no va a crecer. Entonces, con un euro tan caro, con tasas de interés, aunque sean del 0.25, a Grecia se le está acumulando su deuda. Los bonos griegos han estado subiendo por la inseguridad que hay de que si se queda o no se queda, suben las tasas de interés que tiene que pagar Grecia al capital internacional. Pero el que sea sensato, inteligente y de sentido común va a entender de que Grecia no puede pagar. Entonces, este dinero tendrá que utilizarse para el desarrollo económico de Grecia, para pagar sus retirados, sus salarios y lo que ustedes quieran. En el caso del sí, ya lo dijo Varoufakis y Tsipras, pues ellos se van. Hay que se encargue la derecha de resolver este problema, pero la derecha también le va a tener que pedir al Fondo Monetario Internacional y a la Banca Central que les quiten la deuda. Es decir, que hay una quita, que le disminuyan. Si son 320,000, pues ya nomás te voy a pagar 100, 120 o 150,000. No podemos más. Esa es la única solución que le queda a Grecia, mismo del lado de la derecha como del lado de la izquierda. En relación a la izquierda, pues tiene razón Varoufakis, ¿para qué administrar? ¿Para qué representar a un país?
que está quebrado de antemano. En el sentido común dice, no te puedo pagar, para el 2020 Grecia debe pagar 51,000 millones de dólares. No los va a tener. Para este julio va a tener que pagar 8,000. Finales de julio no los va a tener, por favor. Hay que estar conscientes de todo esto. Necesitamos, o se necesita que Grecia, si bien se quiere no salir de la comunidad, quitarse el euro, que es el problema. Una cosa es la comunidad económica como está Inglaterra, y otra cosa es el euro. Pero como le va a deber a países de la comunidad y al Banco Central Europeo, se le van a echar encima. Pero si le permiten permanecer en la comunidad económica europea, está bien. Está bien para todos los europeos y para Grecia misma. Donde sí Grecia no se puede dar el lujo es tener el euro como moneda. Para Grecia es pesadísimo tener el euro, necesita tener su dracma, devaluarlos con respecto al euro, si está 1-1, pues irse 2-1, se va a generar inflación porque las importaciones van a ser más caras de Europa y de cualquier parte del mundo, van a incrementar los precios a nivel interno también, pero por el otro lado van a tener la posibilidad de tener un banco central que pueda estar emitiendo dinero para pagar sus nóminas, pagar los retiros, pagar los desarrollos económicos y obligatoriamente Grecia deberá aplicar un control de cambios. Es decir, si llegan dólares a Grecia, no cualquiera los puede tomar. Es decir, te entrego dracmas por dólares. ¿Con qué propósito? Para que Grecia pueda estar pagando los alimentos que importa, los productos manufactureros que importa o productos industriales. El control de cambio es obligatorio para Varoufakis y para Tsipras. No hay otra. No hay otra. Y posteriormente, ya que se estabilice la otra, pues ir aumentando un poco los salarios con respecto a la inflación para ir generando su propio mercado interno sin afectar sus ventajas comparativas o costos comparativos que pueda tener con el exterior. En fin, hay mucho trabajo que hacer en Grecia. Si el no sabemos cómo está según el Le Monde de París, pues el no iba predominante, es decir, no van a aceptar otro programa de ajuste, de austeridad, como lo está queriendo hacer el gobierno alemán, para toda la Europa, y esto pues obviamente puede ser un efecto dominó para que afecte a Italia, afecte a España y a Portugal. Ahí también tienen altas deudas, no al nivel de los griegos, pero son altas deudas que le van a costar a la Comunidad Económica Europea o a ellos les va a costar mucho más el día que el Banco Central decida aumentar sus tasas de interés. Y estos aumentos de tasa de interés en el Banco Central Europeo vendrán posteriormente a lo que determine la señora Yellen en los Estados Unidos. Si por dar un ejemplo, si en septiembre próximo la señora Yellen decide aumentar las tasas de interés en Estados Unidos, en Europa estarán programándola para el año que viene. Imagínense, todos estos países, si no pueden pagar la deuda con tasa cero, imagínense con tasa del 2%. Un desastre. Están hablando que son 2,000 o 3,000 millones de dólares que tendría que pagar Grecia de intereses, incluyendo, y mismo, si la tasa de interés es al 2%. Igualmente para Italia, que es una deuda espeluznante. Gran Bretaña debe 1.5 trillones de libras esterlinas. Al subir las tasas de interés, pues el Estado británico tiene que pagar a su banca central. Claro, cuando se tiene una banca central propia, pues hay más facilidades de, como dijo, te metes de una bolsa a la otra. Hay más facilidades. Decía yo que en otros programas que mientras Grecia cada habitante debe 20,000 dólares, en Estados Unidos se deben 60,000 dólares por habitante. Entonces, estás hablando de 18 trillones de dólares. La ventaja es que Estados Unidos tiene su propia banca central. Y esto le permite jugar con las quantities y la cantidad de dinero fácil que anda en circulación. De ahí que coincido en este aspecto con los europeos. Hasta el domingo no puede haber ninguna negociación, aunque ya empieza a haber discordia dentro del bloque de la comunitario. Concretamente, François Hollande sabe bien que Grecia no puede pagar, es socialdemócrata. Igualmente, la Merkel es ultraderecha, quiere que le paguen a fuerza, no va a ser posible. François Hollande dice, bueno, vamos a hacerle una quita, vamos a darle facilidades porque menos nos va a pagar.
Entonces ya empieza a haber conflictos al interior mismo del bloque comunitario con respecto a lo que está pasando en Grecia, y que puede ser el inicio de un desastre mayor, porque pues los otros países, si a Grecia le va bien, pues Italia, Francia y Portugal, Italia, España y Portugal, van a decir, pues yo también me voy. ¿Por qué? Porque no puedo pagar. Necesito evaluar mis pesetas. O en el caso de Portugal, no me acuerdo cómo se llamaba, la lira italiana. ¿Para qué? Para poder ir a competir en el mercado internacional o en el mercado propio europeo, devaluando. Entonces, aquí es donde hay una guerra de divisas, como decía anteriormente Lerian y Robine, que habían comentado que en el mundo pues se viene una guerra de divisas. Cada quien trata de tener una moneda barata para que el mundo le consuma. Recuerden ustedes que cuando ustedes tienen una balanza de pagos superavitaria, como es el caso de Alemania y China, están generando empleo en China y Alemania y están generando desempleo en México, por ejemplo, la industria del acero. Estamos viendo importaciones de China, de Alemania, de Francia, de Rusia. ¿Qué es lo que está pasando? Están desocupando 12,000 gentes aquí en la ciudad de Monclova porque pues no pueden con los costos o con el precio del acero chino. De ahí que las cosas se complican para las dos partes. No tarden en haber protestas contra Alemania por parte de sus propios congéneres y con respecto a los Estados Unidos, por ejemplo, o México. México tiene razón, la Secretaría de Comercio, los obreros y los empresarios mexicanos, de estar defendiendo las fuentes de trabajo, de estar defendiendo el precio del acero, no permitiendo que se importe acero de China o de Alemania o de Rusia, porque pues están en plan dumping. Y en México no se ha tenido la capacidad tecnológica, por ejemplo, productividad, para poder ir bajando el precio al acero. Ustedes jóvenes recuerden, el principio del capitalismo no es el alza de precios. El objetivo de cualquier capitalista es bajar precios. ¿Con qué propósito? De absorber el mercado. Es que a los especuladores les gusta aumentar, aquí dicen los líderes agrarios de aquí de México. Es que los intermediarios aumentan el precio. No, lo que se trata es bajar precios, quitar al competidor, tratar de ser hasta un monopolio, un oligopolio o un monopolio. En el capitalismo es al revés, todo el mundo hay que tratar de bajar precios. Claro, esas bajadas provocan, obviamente, disminución de la tasa de ganancia, aunque la masa de ganancia aumenta. Pensemos en unas industrias llanteras, la Firestone, la Goodyear, la Michelin, son 5 empresas a nivel mundial. Entonces, si alguna de ellas encuentra una tecnología que le permitan bajar sus llantas en un 50%, pues les va a quitar automáticamente mercados a los demás. No va a permanecer con los precios altos, no. La Michelin quiere todo el mercado, o la Goodyear, o bien las otras firmas, chinas o los que sean. Bajar los precios para irle quitando parte del mercado a sus competidores. Es decir, aquí se trata, pero en esa baja de precios, obviamente, se vende más, la masa de ganancia es diferente, sube, aunque la tasa de ganancia, por la propia tecnología, puede permanecer en tiempo y espacio, o bien puede disminuir un poco por los nuevos procedimientos tecnológicos. Entonces, en el fenómeno griego, volviendo a él, hay que bajar precios. Hay que bajar precios con respecto a sus vecinos y al mercado internacional. Porque si no, pues Grecia seguiría en el mismo plan, no exportan casi nada, no tienen capacidad, es muy poca el impacto de Grecia dentro del mercado comunitario y dentro del mercado mundial. Entonces, bajando costos, pues ahí es donde Grecia, o bajando precios, podría tener ventajas comparativas o ventajas o costos comparativos para poder ir penetrando con sus manufacturas, con sus procesos petroquímicos que tiene, sus barcos, lo que ustedes quieran, para ir penetrando en el mercado mundial y sobre todo en el mercado europeo. Entonces, esperemos el domingo a ver cómo viene esta situación de Grecia. La otra preocupación obviamente fue lo de Puerto Rico. Puerto Rico, una deuda de 75,000 millones, pero hay que decirlo, a diferencia de Grecia, Puerto Rico lo consideran como un estado agregado, ok,
estado, como un estado de los Estados Unidos. Finalmente, el gobierno de Obama va a tratar de arreglar las cuentas en Puerto Rico porque pues no le conviene que haya un caos al interior del propio Estados Unidos. Entonces, miren, aquí está lo de Grecia, por ejemplo. Están diciendo que las bolsas de valores de Alemania declina, como los bonos del Tesoro de alemán están aumentando. Quiere decir que no están muy seguros que la gente vote por el sí. Entonces, pues esto nos pone a todos a pensar lo que ya habían dicho algunos analistas, más bien políticos. Esto podría ser el inicio de todo un desmembramiento sobre todo de la zona euro, de la parte sur, de los colindantes al Mediterráneo. Entonces, pero por otro lado hay una serie de noticias preocupantes, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la bolsa china, oigan, bajando el 7%, es decir, la bolsa china se había especulado tremendamente, está muy especulada. Déjenme ver cómo está Asia Pacífico. Pero un día que perdiendo el 7%, pues es la locura. Ahorita la bolsa china, por ejemplo, está perdiendo el Shanghái. Ayer perdieron el 7, jóvenes. Habían perdido el 3, el 2. Estaba súper especulada la bolsa china, se está reacomodando. Y ahorita el Shanghái Composite está disminuyendo el 5.77%. El Shanghái 180 está bajando el 5.59%. Entonces, pues aquí hay otro problema muy grave para el sistema en su conjunto. ¿Qué pasa cuando las bolsas de China bajan? Porque bajaron como hace una semana, en estos días. En el tiempo, la bolsa china, por ejemplo, ha aumentado, ha tenido unos rendimientos súper especulativos. Shanghái, por ejemplo, en el año, mientras que la bolsa mexicana de valores no ha ganado nada, 1-2%, la de Shanghái ha ganado increíble el 78.75% o 78.7%. La de Shenzhen, que es la otra zona industrial muy importante, cercana a Hong Kong, ha aumentado un 31.07%. Entonces, ¿qué significa? Que aquí, mientras que la economía china está creciendo al 7%, su bolsa estaba creciendo casi al 30%. Es una locura. Igualmente pasa con Wall Street, se va a tener que acomodar nuevamente a la baja todas estas acciones, porque la economía norteamericana ha crecido un 2%, no es posible que su bolsa esté creciendo al 20%. Pues digo, puedes crecer al 10%, ahí va, 8-10%, que es buen término, o del 5 al 10%, pero ya crecer un 20% hay una burbuja, no solamente inmobiliaria, ahí empieza a haber burbujas también de las acciones en los propios Estados Unidos. Y ahorita voy a Estados Unidos, miren, por ejemplo, déjenme ver, para decirles a ciencia cierta, ya con las cifras en la mano, Japón, ¿cuánto ha aumentado la bolsa de valores de Japón? Por ejemplo, el Nikkei ha bajado en el año increíblemente el 1.25%. Perdón, en el año ha subido un 29.37%. Déjenme ver la China en el año, pues han subido un 88%, digo, un 78%. Mientras que Japón, con todo y su quantity easy, pues han aumentado en un 35-36%. Ahora, por ejemplo, Hong Kong, ¿cuánto ha aumentado en la bolsa en Hong Kong en un año? El Hang Seng ha aumentado un 37%, pero no el 80% que trae China continental. Entonces, por ejemplo, también Corea, la bolsa ha aumentado un 39%, déjenme ver, el Kospi ha aumentado en un año el 4.65%. 4.65. Las 200 más importantes han disminuido un 2.48. India, en un año la bolsa va bien, normal. India está creciendo al 6-7%, no está sobreespeculada su bolsa
y han aumentado un promedio del 9 al 10%, todas las bolsas, si las sumamos las 4, las 5, las más importantes, pues vamos a ver que las bolsas chinas andan aproximadamente aumentando un 10%. Está normal, está normal. Nueva Zelanda, pues un 8%, también un 9-10%. Taiwán ha bajado la bolsa taiwanesa en un 2%, al contrario, puede aumentar. Pero Australia ha aumentado su bolsa, las bolsas en un año en un 19%, 20%. Está bien. Pero en el fenómeno norteamericano, déjenme ir a América, Estados Unidos va a crecer al 2%. El año pasado creció al 2.5%, acuérdense. Entonces, si Estados Unidos, su bolsa, para dar una idea, déjenme ver América Stocks, Américas. Por ejemplo, la bolsa en Estados Unidos en un año, pues no, está normal. El Dow Jones trae un incremento del 4%, la economía va a crecer en un 2%. El Nasdaq creciendo el 1.67, son más dinámicas las acciones tecnológicas, y la economía un 2.2. El caso del Standard & Poor's, por ejemplo, ha aumentado la bolsa en el año un 4.60%. En el mes ha bajado. Entonces, también yo me equivocaba. No, la bolsa gringa está todavía en tiempo, el doble de lo que está incrementando el Producto Nacional Bruto. En cambio, por ejemplo, la Argentina, la bolsa ha aumentado un 55.63 en un promedio, el Merval, mientras que la economía argentina pues va creciendo el 1%, máximo el 1%. Brasil igualmente, la bolsa ha tenido a disminuir porque el crecimiento brasileño para este año va a ser 0. Perú, que crece, por ejemplo, México, en un año ha ganado la bolsa aproximadamente el 3.27. Bueno, la economía va a crecer el 2.5%. Están a tono. Si no están muy especuladas todavía las bolsas. ¿Excepción de quién? De la China. De ahí que todos los revires están viniéndose sobre China, porque hubo una burbuja inmobiliaria que ya se detuvo, también una burbuja de la cuestión de las acciones. Hoy se están reacomodando nuevamente, reajustando las acciones para evitar un quiebre masificado. Si seguían las cosas así, China iba a haber un quiebre masificado. A pesar del quantity easy, a pesar de los controles gubernamentales, la situación de China iba a ser complicada. Pero al complicarse Grecia, Europa, al complicarse China, bajando su bolsa y bajando su crecimiento, pues va a andar en el 6-7%. ¿Qué es lo que pasa con China? Que hay sobreproducción por todos lados, ya lo había dicho yo aquí, de cemento, de fierro, de acero, de vidrio, de aluminio, de todo. Entonces están tratando de ubicar su mercancía en el exterior para realizar la mercancía y aunque sea con pérdidas o sin utilidades, recuperar el dinero en dólares. Pero eso le está partiendo toda la maceta, se le está partiendo a México y a todos los países del mundo. Entonces, mientras China no dinamice sus salarios mínimos o salarios promedio a nivel nacional y los acomode de acuerdo a los incrementos de la productividad, difícilmente China va a tener, o si normalmente China, mientras no adapte, va a tener sobreproducciones internas que va a tratar de sacarlas afuera, afectando a quién, a sus vecinos y a todo el mundo. De ahí que el sistema no se ha compuesto del todo, joven. Sigue enfermo. ¿Por qué? Porque las deudas chinas son del 225%, peor que la griega. La deuda norteamericana es del 100-110%, la francesa, la italiana, todos tienen unas deudas espeluznantes. Al momento en que empiecen a subir las tasas de interés, no sé qué va a pasar. Lo único que sé es que se va a ralentizar o se va a disminuir los crecimientos económicos en todo el mundo, porque los intereses tienen un costo, y ese costo se le agrega al consumidor. De por sí el consumidor trae bajos salarios rezagados por 8 años o 10, y le aumentan los impuestos, porque finalmente la tasa de interés es un impuesto, privado si se quiere, pero es un impuesto, es decir, es una ganancia, una utilidad que va a obtener el dueño del capital.
que pueden ser por ejemplo, las fund hedge, que son los retirados de los Estados Unidos, o cualquier otro, BlackRock, cualquier otra empresa. Van a tratar, o PIMCO, o lo que ahora maneja el exdirector de PIMCO, bueno, pues van a tratar de sacar una utilidad de estas tasas de interés. Entonces, esto afecta al público consumidor, porque como yo lo he dicho, al aumentar las tasas de interés, pues va a aumentar el valor del carrito, de la casita, del refrigeradorcito, de la camita cuando se quieran casar, pues empieza a subir de precio, automáticamente, de acuerdo a la elasticidad de la demanda, de cada uno de los productos que ustedes van a adquirir, pues van a subir de precio inminentemente también. Y esto va a generar menos producción, menos empleo, menos crecimiento económico. De ahí que tiene razón la señora Gilling, no tratar de forzar lo de la tasa de interés, porque finalmente van a forzar o van a afectar en el crecimiento económico y en la demanda efectiva. Ahora, este fenómeno no solamente es de China, no solamente es de México, no solamente de Europa, Estados Unidos, también América Latina. Entonces, dice que el desempeño de las economías de América Latina es patético este año, fuera de Perú, de algo de Colombia, de Ecuador, no sé si está creciendo. Entonces, aquí hay una situación grave, y sobre todo para Venezuela y México, pues que han visto mermados sus ingresos por la cuestión petrolera. Tiene una ventaja Venezuela, ahorita China parece que le va a prestar 30 a 35 mil millones de dólares a Venezuela, o más bien le va a adelantar lo que es su petróleo, échame petróleo, aquí están 35 mil millones, entonces esto la puede salvar por el momento a Venezuela. De ahí que en el caso mexicano las cosas son diferentes, porque pues al haber menos dinero del petróleo, pues esto nos va a pegar. ¿En dónde? Pues va a pegar en el presupuesto. Déjenme ir a la jornada, porque aquí hay un artículo interesante que todos deben de leer. Vayan a versión impresa. Versión impresa, y van a ver en La Opinión, por ejemplo, un artículo de, déjenme ver, con Carlos Fernández Vega. Entonces, al haber menos petróleo en Venezuela y China, obviamente esto nos va a pegar al presupuesto. Entonces, ¿dónde van a pegar los recortes al presupuesto? Pues a la educación, a la salud, a apoyo a la gente más pobre. Por ejemplo, dice, de acuerdo con Hacienda, siempre en línea de la austeridad, lo mismo que está pasando en Europa lo hace Hacienda aquí. Y para evitar duplicidad de funciones, la propuesta es disminuir un 22.4% el número de programas presupuestados, que pasen el presupuesto de estos programas, por ejemplo, que era de 1.097, lo van a bajar a 851 millones de pesos. Por otro lado, por ejemplo, en el programa de la educación se eliminarían 261 programas presupuestarios, se funcionarían en 99. Está bien, esto por la cuestión burocrática, la efectividad. 7 cambian de sector, se eliminarían 56 programas y se crearían 4. Aunque no detalla si tal compactación conlleva ahorro, porque eso debería de ser, que el gobierno mexicano debería de procurar un ahorro, pero lo único que está haciendo es que al bajar los presupuestos por lo del petróleo y los gastos, pues señores, esto es terrible. Y también acuérdense ustedes de que el presupuesto se tiene que considerar pues los intereses a la deuda, que están siendo cada día mayor. México está teniendo ya cerca del 50% de deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Y aquí también hay que pagar los intereses del famoso FOA-PROA, que fue un programa implementado por el gobierno de Zedillo para pagar las deudas de los bancos privados. Estas deudas se las endosaron al pueblo y con impuestos tenemos que estar pagando permanentemente
las antiguas carreteras que se habían concesionado a la iniciativa privada y que quebraron, y muchos bancos que fueron rescatados por el gobierno mexicano y que ahora nos endosaron la deuda. Dicen, finalmente dice, para el presupuesto de egresos de la Federación del 2016, Hacienda prevé una compactación del 11.5% en los programas de las llamadas empresas productivas. Esto es un error garrafal. ¿Cómo que le vas a disminuir la inversión a Pemex? Pues puedes disminuir el gasto corriente, pues los burócratas, los empleados de confianza, los millonarios que se hacen ahí, los sindicatos que se hacen multimillonarios o los líderes a costa del erario, del presupuesto, está bien, pero disminuir el presupuesto a la inversión sería patético para Petróleos Mexicanos. Pero por el otro lado también el gobierno anuncia que en aquellas entidades que controla, como el Seguro Social, el ISSSTE y otras instituciones, pues va a bajar el presupuesto. Échense esta unita del trompo a esta uña, casi del 40% de apoyo al seguro y al ISSSTE. Esto quiere decir que el servicio médico en este país va a ser patético. Entonces, mientras que se toca el seguro social, que toca a la gente más pobre, que va y asiste al seguro, ya no le están dando medicinas a la gente, ya no quieren operarlas porque no hay dinero, no hay gasas, no hay penicilinas, no hay nada en el seguro. Y ahora, pero por el otro lado, los diputados y senadores de este país no se recortan ellos mismos su gasto. Decir, bueno, pues yo como diputado gano 100, 200 mil pesos, pues ahí le voy a bajar a la mitad para que el país ahorre dinero. No, son unos cebos. Entonces, finalmente, como dice aquí Carlos Fernández Vega, del total del presupuesto, todo viene etiquetado, tanto para agricultura, 10 mil millones, tanto para Secretaría de Comunicaciones, tanto para el Poder Judicial, tanto para el Legislativo, los diputados que no se recortaron nada, y solamente 10 centavos le quedan al gobierno mexicano para que pueda libremente reasignar algunos recursos. Por ejemplo, va a venir algún ciclón, oye, pues fíjate que el ciclón tocó Michoacán, pues tenemos que reasignar recursos para mandárselos a Michoacán. Entonces, por ejemplo, cuestiones de beneficio social, vienen las elecciones, los del PRI, como así se las gastan, ese 10% lo usan para beneficio en sus campañas políticas. Pero aquí hay muchos ejemplos de reasignación o de ajustes que se dan en la mitad del camino de los presupuestos, y básicamente es pues quitar los presupuestos de apoyo social en este país. De ahí que, pues ¿por qué el país no crece? Porque aparte de tener bajos salarios, de no tener inversiones o inversiones mínimas, claro que ahorita le está ayudando mucho las remesas del exterior, de nuestros paisanos, pero este país no crece porque no tiene una demanda efectiva dinámica. ¿Debido a qué? Al aumento salarial. No hemos tenido aumentos salariales. Entonces, ahí viene ya la política de ingresos y criterios generales de política económica. Hay que estarlos desmenuzando, jóvenes economistas, y van a observar que la madre de todas estas consecuencias pues, es la baja petrolera. No hay petróleo, ha bajado la cantidad, ha bajado el precio, ha bajado el presupuesto. ¿Y quiénes van a ser los más afectados? Pues los jodidos, como siempre en este país. Los diputados y senadores y el presidente de la República. Le gusta estar saliendo en ola porque le cuesta muy caro a la primera dama y al presidente y todos sus gastos, mientras la gran masa del pueblo mexicano pues va a sufrir tremendamente. De ahí que este es el comentario de hoy con respecto al presupuesto, acordándonos de que ya el dólar, yo dije que el dólar puede llegar a finales de este año que viene o a finales de este año más de 17 pesos, y el próximo año, en 2 años, como va la deuda que está incrementando el señor Peña Nieto, y la balanza de pagos, que es la clave. Mientras ustedes importen más de lo que exportan, están jodidos. Porque al exportar más generamos empleo, tenemos divisas, el dólar se abarata. Pero al importar más de lo que exportamos, estamos solicitando dólares y lo encarecemos automáticamente.
Cuando ustedes van a Laredo, van a Reynosa, van y cambian pesos por dólares, están demandando una moneda, que es el dólar. Están ofreciendo una, que es el peso mexicano, a cambio de otra, que es el dólar. Al haber mucha demanda de dólares, obviamente sube su valor. Al no haber dólares internamente, se escasean los dólares, es como cualquier mercancía, y sube su precio. De ahí que 16 pesos por dólar, pues todavía sigue siendo bajo, de acuerdo a la realidad que se van a venir, que vamos a tener a partir del momento en que la Reserva Federal de Estados Unidos aumente las tasas de interés y al mismo tiempo que el gobierno mexicano tenga menos ingresos por la cuestión petrolera. Porque nadie le va a vender un seguro al Estado mexicano. Hay una sobreoferta de petróleo a nivel mundial. Es el drama del capitalismo, las sobreofertas, no las sobredemandas. Esas son muy buenas. El problema es la sobreoferta. Entonces, ahí es donde se desploman los precios, se llega a la deflación, ahí es donde la tasa de ganancia llega a cero, ahí es donde el empresario ya no va a invertir, porque no tiene mercado, tiene toda la razón del mundo, ¿para qué arriesgar si no hay mercado? Y ahí es donde se generan las crisis permanentes o seculares del sistema capitalista internacional. Entonces, para terminar, pues voy a ver cómo andan las commodities. Bueno, ya nomás para ver cómo anda el petróleo, ya hay que decirlo. Entonces, porque el petróleo para nosotros y para muchos es muy importante en los mercados internacionales, por ejemplo, las commodities, que Sudamérica se ha visto muy afectada porque China ya no le está pidiendo cobre a Chile, soya a Brasil, carne a Argentina. Entonces, pues esto cambia. Por lo pronto, el petróleo del West Texas, que andaba en $60 por barril, ahorita anda, señores, en 55. Es mucho a la baja. Quiere decir que la mezcla mexicana debe andar en 50. Andábamos vendiendo el petróleo hace un año en $110, hoy lo vendemos en 50, pero aparte de que va bajando la producción petrolera. Entonces, pues el presupuesto, el petróleo representa casi el 35% del presupuesto, pues obviamente que el presupuesto se tiene que ver ajustado, en algunas veces hasta en un 15, un 20%, o más. Entonces, en el caso de la energía, pues bajando el precio, el 2.48, los metales preciosos subiendo el dólar, el oro a 0.37 y la plata destapándose el 0.60, el maíz subiendo el 1.42, el 0.34 el trigo, la cocoa siempre subiendo la cocoa, es terrible. Y a mí que me encantan los chocolates. Y el caso del algodón bajando el 0.22, y mientras tanto el ganado en pie, como decía, que no hay oferta ahorita de ganado, hay escasez a nivel mundial, la carne está subiendo de precio. ¿A qué precio? Una vaca, una simple vaca vieja. En Chicago, a 1.51 el precio de la libra. Quiere decir que el kilo debe andar en 2.20, en 2.20 el kilo, 1.51, no, de 3.20 de dólar. Si vale 15 o 16 pesos el dólar, están hablando ustedes de 50 pesos el kilo de una vaca vieja. Digo, es una locura. En cambio, ustedes van a los becerros, pues van a ver que dan muchísimo más caro, porque es carne joven, es carne más blanda y de mejor calidad. De ahí que jóvenes, pues son los comentarios de hoy viernes, recuerden, hoy es día de reventón. Me está diciendo mi primo Alejandro Canales que ya pusieron cámaras para fotografiar la velocidad en el Boulevard Pedro Figueroa, en el Boulevard Los González, en el Boulevard, ya por todos lados. No se excedan de 60 porque les va a costar más de 1,000 pesos las multas. Ahí con las multas, le decía yo a Alejandro, y es una crítica para la administración municipal de Isidro López, no puedes meter multas de 1,200 cuando tu salario es de 60 pesos, Isidro. Las multas deben de ir acordes al salario, ¿ok? 10 salarios mínimos. Bueno, 10 salarios mínimos
serían 600 pesos. Y si usted paga de inmediato, pues le rebajamos el 20% o el 30%, lo que usted quiera. Pero multas de 1,300 pesos para un salario de 60 pesos son una locura, es una injusticia. De ahí que pobres abogados, en lugar de estar pensando, no son lógicos. Dicen que lo último que cambia en una revolución son las leyes. Por eso los abogados muchas veces, muchos, no todos, son muy reaccionarios. Entonces, así es esto. Y también se me pasó pues la noticia de Jacobo Zabludovsky, que fue uno de los pioneros de la televisión en México. Jacobo fue un hombre que se entregó al sistema hasta hace 10 años. Se liberó al momento en que se va a la radio, pero siempre fue un hombre que, bueno, fue muy creativo como comunicador, habría que admirársele, generó una generación de jóvenes, entre ellos López Dóriga y todos los que andan ahí, Luis Gil y todos ellos, bueno, que finalmente modificó y modernizó el sistema de noticias en México. Sentimos, porque Jacobo es toda una generación de comunicadores, una gente inteligente de origen judío, ¿verdad? Pero le encantaban los tangos. Yo creo que en Argentina no había una gente como Jacobo que tuviera tantos discos sobre tangos argentinos. Era su locura, era su hobby, estar recabando los tangos argentinos. Y aparte, como nosotros, pues aficionados a los toros bravos, a la fiesta brava, que pues criticable por muchos ecologistas, pero finalmente forma parte del acervo cultural o de la historia de este país conjuntamente con España. Es lo que decía García Lorca. Hay una conferencia de García Lorca sobre los toros, cómo se parecen México y España. Aman la muerte y de ahí aman los toros. Pero bueno, eso será otro programa para algún día comentar sobre esto de García Lorca. El duende y la musa, hay una conferencia excepcional también. Viva París, que le grita por allí un borrachín a una cantadora y se enoja mucho porque París representaba la musa, y en España lo que creen es en el duende, algo que nace del interior del ser humano, es la inspiración, vamos. Y hay una conferencia muy interesante de García Lorca, que fue asesinado por el gobierno fascista de Franco, de los cuales heredaron aquí Rajoy y todos, pero pues es el mejor poeta que ha tenido con Hernández. Bueno, ha habido muchos poetas españoles, ¿verdad? Escritores, Lope de Vega, Cervantes, Garcilaso de la Vega, en fin, hay un mundo de españoles que han aportado grandes cosas a la literatura universal, pero dentro de los poetas, pues mi admiración por García Lorca, porque era gay y era para él un problema. Imagínense en las guerras de los años 30 con el gobierno franquista, o los 40, pues fue asesinado por órdenes de Franco o su gente. Pero será otra plática para otro día, pero lean a García Lorca, procuren conseguir las poesías de García Lorca, como las de Neruda, como las de los 20 poemas de amor del señor Neruda, también premio Nobel, y que fue no asesinado, muere en la época de la dictadura del señor Pinochet. Bien, pásenla muy bien, jóvenes, cuídense, hoy es viernes de reventón, manejen con cuidado y despacio, porque si no vienen las multas para los papás, y sobre todo piensen siempre que hay alguien esperándolos en su casa, y que básicamente es su padre y su madre. Gracias y hasta pronto. Perspectivas económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.